Bueno, ya veis que el tema da para mucho. Supongo que todos tenemos decenas de casos en nuestras cabezas sobre que podrían tratarse como incidente crítico, pero que a lo mejor lo hemos tratado o hemos abordado de una manera diferente. Y aquí yo quiero empezar esta segunda parte haciéndote una pregunta directa. Nosotros en mi servicio de cirugía Juan 23, que es el hospital mayor que hay en la provincia, donde hay más residentes, donde hay más tutores, desde hace tiempo, bueno, sabemos que estamos obligados todos a hacer sesiones de mortalidad, pero también de morbilidad. Entonces, nosotros no hacíamos sesiones de morbilidad, lo hemos añadido en nuestro plan de estudios hace unos 3 años aproximadamente, y una de las maneras que tenemos que abordar la morbilidad es analizando los efectos adversos de los pacientes. Tenemos una base de datos donde analizamos la inmensa mayoría de todos los efectos adversos que le pasa a un paciente, cualquier tipo de efecto adverso, incluso si para poner una vía periférica le hacen un hematoma en el brazo, eso se contabiliza como un efecto adverso. O por ejemplo, que un día se pasa visita con el residente, se pasa el día a día y entonces sonda nasogástrica, pues se puede quitar la sonda nasogástrica y empezar una dieta líquida. Pasamos visita al día siguiente y esa sonda nasogástrica no se ha quitado. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del residente? ¿De que no se ha transmitido bien la información a enfermería? ¿O culpa que el residente no lo ha transmitido bien al adjunto? A lo mejor el día anterior no se había pasado visita con la enfermera correspondiente. Como sabéis, es siempre recomendable, no sé si es obligatorio, pero es recomendable pasar visita los dos estamentos, médico y enfermería, pero no siempre se cumple, vamos con prisas, hay que ir a quirófano, etcétera, etcétera. Bueno, en total, las culpas siempre lo más fácil, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero lo más fácil es darle las culpas al residente que no ha transmitido bien la información. Y ese residente se siente, como se ha dicho aquí, se siente interpelado, se siente abrumado, se siente... ¿Eso se puede interpretar como un incidente crítico? O la pregunta concreta es, nosotros hacemos análisis de efectos adversos, de sesiones de morbilidad. ¿Hay una diferencia semántica o es lo mismo? ¿O cómo podemos hacer? ¿Cómo se puede integrar como un incidente crítico? Esta es la pregunta que quería hacerte. Claro, yo creo que cuando se hacen análisis, sesiones de morbimortalidad, muchas pueden ser derivadas de complicaciones esperables, pero que no hay reproche, no hay, volviendo al ejemplo de los quesitos, no ha habido ninguna brecha en la asistencia. O pueden ser derivadas precisamente de un incidente, lo que llamamos incidente crítico, de algo que se ha hecho mal, digamos, un error. Todo confluye al final hacia la complicación, pero yo creo que una cosa es analizar las complicaciones que ha habido de infección de herida, de una dehiscencia, pero que no hay reproche, digamos, ¿no? O un hematoma porque le ha costado a la enfermera y hay que registrarlo, efectivamente, pero puede ser eso, que tenga malas venas la paciente y punto. Otra cosa es que sea porque era la alumna de enfermería sin supervisión y entonces te obliga a analizar el por qué ha ocurrido esto. Porque a esta paciente que tiene buenas venas se le ha hecho un hematoma y 5 pinchazos. Bueno, porque la alumna es lo que se llama hacerse las 5 preguntas. ¿Pero por qué la alumna estaba sola? Pues porque en ese momento no había nadie que la supervisara. ¿Y por qué no había nadie que la supervisara? Pues porque hay poca enfermería y estaba en otro sitio. ¿Y por qué estaba en otro sitio? Porque han contratado para este verano a menos. ¿Y por qué han contratado a menos? Porque no hay dinero en el hospital. Y vas tirando del hilo, son las 5 preguntas para llegar a la causa raíz, ¿no? Eso sí sería un análisis de un incidente crítico, ¿no? Otra cosa es que haya sido fruto de la complicación que está recogida en el consentimiento informado o lo que es propio de la asistencia médica, que un paciente haga una neumonía nosocomial o que se infecte la herida en el transcurso de una cirugía, si se ha puesto bien el antibiótico y se ha hecho todo bien, hay que registrarlo, pero una cosa es mortalidad y complicaciones y otra, incidentes críticos que hay que analizar porque algo se ha hecho mal, ¿no? Así es como yo lo veo, ¿no? Aunque todo confluya luego a lo mismo, ¿no? Al final lo vas a presentar en una sesión de mortalidad donde hay pacientes que se han complicado, que han muerto, que han tenido algún desenlace fatal y unos son derivados de cosas que tenían que ocurrir y que mala pata y otros derivados de algo que hay que analizar y no buscar responsabilidades, pero buscar dónde ha estado la brecha para corregirla, ¿no? Así es como yo los distinguiría, ¿no? Porque es verdad que todos confluyen al final a lo mismo. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasem a més casos, no?
Esto es por poneros otro caso que se vivió también allí en el hospital. Le he puesto otro título así, el CA de recto evanescente, que estaba y luego no está. ¿Qué habrá pasado? Este es el informe de la descripción del incidente crítico. Lo relata en primera persona un residente mayor. Os lo leo. Como ya soy R5, puedo atender pacientes nuevos en consulta, sin una supervisión constante, aunque luego cuando incluyen un paciente para operar siempre va con el visto bueno del adjunto, pero para darle la información, pues puede el R5 ya está capacitado para tener esa autonomía. Se nos remitió con carácter preferente por el circuito de sospecha malignidad a una mujer de 65 años a la que se había realizado una colonoscopia por rectorragia, un estándar, con el hallazgo de neoplasia estenosante de recto superior que impide el paso del endoscopio, una lesión estenosante puntiforme y se toman biopsias. Pues nada, el digestivo le contó a la señora, mira, le hemos encontrado un tumor, le mandamos al cirujano, se la atiende, el cirujano la ve, el residente en este caso, le dice, pues mire, le han visto ahí efectivamente un cáncer de recto, nos faltan las biopsias, pero mientras tanto, para ir ganando tiempo, le voy pidiendo un TAC abdominal, una resonancia y los marcadores tumorales, un estudio de extensión. Se quedó pendiente de los resultados, que estuvieron a la semana, y cuando se abre la historia del escáner ve que ni en el escáner ni en la resonancia hay ningún tumor o masa que pudiera producir compresión extrínseca. O sea, en el recto esta paciente no tiene nada. Lo comenta con el adjunto, confirman efectivamente que la endoscopia es de la paciente, a ver si es que es de otra paciente, y dicen, vamos a ver la anatomía. ¿Y qué dice la anatomía? Celularidad compatible con cervix y sin hallazgos patológicos. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos equivocado de agujero? Claro, lo que encontró el digestivo era no era una neoplasia estenosante, era una cosa estenosante, el hocico de Tenca, claro. Y menos mal que no pasó el endoscopio. Claro, aquí suscita ahora el problema, claro, el residente que le ha informado a la paciente, dice, ¿y qué le cuento yo ahora? ¿Cómo manejo esto? Imaginar si no da para... ¿Y qué hay que hacer? Hablo con el digestivo también, que lo tiene que saber, ¿sabes? ¿Y cómo pueden haberse equivocado de orificio? No sé. Pero esto es un caso real de mi hospital. Bueno, pues al residente le angustiaba tener que informar del error ese a la paciente y las represalias que podía tomar. Y dudaba también si debía comentárselo al especialista digestivo, que así se hizo, claro, para que lo sepa. Bueno, pues pudo contar con el apoyo del adjunto, juntos le explicaron a la paciente el probable error cometido y con la buena suerte de que ya no tenía cáncer. Pues mira qué bien. Se le recomendó repetir la colonoscopia porque al final su rectorragia estaba sin estudiar. Y se le gestionó con carácter preferente, por supuesto, se le hizo rapidísimo y tenía sus hemorroides internas y ahí se quedó la cosa. Claro, los resultados, pues la paciente lo tomó bien, no tanto el marido y un hijo, ¿no? Pero no se tradujo en ninguna reclamación. Yo creo que aquí uno de los valores que resalta luego el residente, pues la honestidad de contar cómo han sido las cosas y bueno, pues mira, al final si lo explicas bien y hay buena relación, pues se quedó en la anécdota y se habló con el digestivo. Resultó ser, pobrecito, alguien que no tenía tampoco mucha experiencia, un residente de último año que quedó afectado también por la situación. Ahí es donde entramos. ¿Y estaba supervisado o no estaba supervisado? Bueno, pues para una endoscopia estándar, pues a lo mejor tienes autonomía para hacerlo. Los dilemas, pues el cómo transmitir la información. ¿Qué le producía también al residente? Si esto le iba a generar una reclamación en la que se viera implicado. Por supuesto que empatizó con la angustia de alguien decirle tiene usted un cáncer y luego de decirle pues mire, pues no, sencillamente que no se ha hecho la endoscopia correctamente. Y también el hecho de tener que ir a contárselo, que lo hizo el adjunto, claro, al especialista de digestivo para su conocimiento, claro. Las enseñanzas, pues lo importante que es el manejo de la información y el sentarse con el paciente a hablarle, la honestidad a la hora de transmitirle estos eventos, el poder compartirlo, que lo hablábamos ahora tomando café, que muchas veces los eventos estos adversos que sufrimos, el hecho de compartirlo y que te cuenten otra visión, pues no, digamos que liberas un poco la carga que te llevas emocional, ¿no? Y luego
Luego también otra duda que le surgía era pues, si debía el no comprometer más al digestivo con el hecho este, ¿no? La confidencialidad del caso de no contarlo abiertamente, y así se hizo. Esto lo sabemos ahora nosotros porque estamos relatando un incidente crítico, pero esto no, en el hospital no ha trascendido y se ha quedado entre el adjunto, el residente y yo como tutor. Pero no se ha hablado luego en corrillos, ni hay nombres ni apellidos, que yo creo que ese es el fundamento de esto, ¿vale? Este era un caso, ¿vale? Tengo alguno más por ahí, que luego lo podemos ver. Y dinámica. Os voy a relatar. Tenemos tiempo todavía, ¿no?, para dar una charla, o queréis comentar algo. No sale ahora en pantalla. No, será yo que he movido esto. ¿Has movido? No es problema de cables. Ya está. Es que a veces es este. Sí, ya está. Para que lo oiga para que lo oigan. No, nada, corroborar que es súper importante dar todas las explicaciones a los familiares y a los pacientes, porque generalmente, o sea, primero lo hacemos por ellos, pero luego egoístamente para el hospital te evita las denuncias y las demandas, porque porque la gente lo que quiere, ¿no?, es entender qué es lo que ha pasado. Y os he de decir que esta reunión que hicimos nosotros, estábamos incluso con la responsable de atención a la ciudadanía, y nos dijo, yo estaba allí como representante de urología y de la dirección en ese momento, porque estaba en dirección, y nos dijo, hablaré yo y solo si te hacen a ti preguntas directas puedes explicar, pero nunca digas la palabra error. Y me dio una serie de consejos, y cuando la oí hablar a ella, o sea, qué maravilla el poder de la palabra, porque explicó todo cómo había sido, con todos los errores que habíamos cometido, pero no dijo error en ningún momento, y la familia se fue súper agradecida. Y es importante hacer estas reuniones, no esconderlo, o sea, decir, estamos aquí porque hemos hecho algo que no tocaba y queremos darles las explicaciones y que puedan preguntarnos todo lo que quieran. Ellos preguntaron y se respondía, preguntaban, y al final no hubo denuncia ni hubo nada. Sí. Mira, detrás de ti quería preguntar, compañero. Yo soy Jens Mommsen, cirujano maxilofacial aquí en el Juan 23, y soy alemán, llevo casi 20 años aquí, y me gustaría aportar un poco un aspecto de fuera, del norte de Europa. Y se trata de dar la cara. Entonces, cuando yo vine hace 20 años, claro, me estudié la cultura, me cogí libros, y había una cosa que me llamó la atención de la cultura ibérica, que al ser tan católico, estoy hablando de un libro que se publicó, supongo que hace 30 años, supongo que ha cambiado en los últimos años. Entonces, que aquí, un país que es tan católico, que para entrar en el paraíso hay que estar sin pecados. Entonces, es muy difícil hablar de errores públicamente. La cultura ibérica prohíbe casi de admitir errores, siempre hay que buscar excusas. Y yo durante esos años aquí he visto esto en práctica. He visto esto en práctica y a mí me chocó un poco, porque yo en el mundo anglosajón, en los congresos, siempre ves a alguien que tiene con todo su orgullo, dice, os voy a presentar mis errores para que aprendáis. Eso he cometido. Y se aprende mucho, pero aquí me falta un poco esta cultura. Y siendo tutor, me gustaría implementar esto de reunión de morbilidad en el servicio, y una solución sería anonimizarlo. Pero claro, somos un servicio de cuatro perros. Entonces, es muy difícil de anonimizar nada. Sí. Y conociendo también el carácter de cada uno de nosotros, ya sé que va a ser difícil de hablar de errores o de adversidades. Ya he aprendido algo hoy, sí. Adversidad. Entonces, me gustaría a nivel práctico saber cómo, porque presentas muchos casos como si tenéis ya esta rutina de hacer las reuniones, que habláis francamente de todo, al contrario de tu compañero de Marañón, que parece que ahí no funciona tan bien, por lo cual, ¿qué
trucos, qué consejos me puedes dar a mí para establecer esto, quizás contra un leve corriente cultural y de individuales, para poder convencer a mis compañeros que podemos hacer esto sin perder la cara, sin mala leche? ¿Y cómo se monta esto de cero? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y es cierto lo que dices. No sé si culturalmente lo de reconocer nuestros errores o admitir las complicaciones, y no te digo nada, delante de otros compañeros y delante de las familias y tal, son síntomas pues de debilidad y de querer ocultarlo, ¿no? Pero ya la cultura esta de seguridad yo creo que está cambiando, sobre todo en las nuevas generaciones. Yo todavía recuerdo cuando era residente de oír hablar a adjuntos míos, algunos ya jubilados o muertos, claro, porque ha pasado mucho tiempo y ya eran muy mayores, donde se hablaba lo típico que había antes de que le han operado y se ha dejado una compresa dentro. Y eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo, desgraciadamente, y de cómo hacían pues para sacarla y operar al paciente inventándose una milonga para que no lo supiera ni, por supuesto, ni la familia, ni el paciente, ni casi ni la enfermería de que le estábamos operando, ¿no? No, es una peritonitis, y agarrar la gasa y tirarla a una basura que no se sepa. Pero no que no sepa el paciente, que no sepa nadie del hospital, ¿sabes? Solo tú y el que te está ayudando. Y eso era la transmisión, ¿sabes? Eso viene muy a lo que tú dices. Yo creo que las nuevas generaciones ahora están aprendiendo con la cultura de seguridad y sobre todo, insisto, de la mano de anestesia, que son los que más han trabajado en esto, y nosotros lo hemos aprendido así, que hay que, primero la honestidad, contar tus complicaciones, invitar a participar a la gente, pero hay que romper esa barrera. ¿Y cómo romperla? Claro, intentar hacerlo con los que ya son más mayores y que no quieren oír hablar de ellos. Hay que empezar con las nuevas generaciones, inculcárselo a los residentes. Porque si ellos cogen ese testigo e invitan a sus tutores a hacer análisis, ya ellos mismos a veces, yo lo veo con mis residentes, ayer nos pasó una cosa en la guardia, esto da para hacer un análisis de test críticos. ¿Ves? Sale ya de ellos, ¿sabes? Pero es por ahí donde hay que trabajar, yo creo. Porque a los que ya están con el colmillo retorcido y no quieren que se sepa su complicación, pues trabajar en eso va a ser difícil. También está bien invitarles a que participen, haciéndoles ver que su aportación como experiencia pues es muy importante. Pero quien lo debe relatar y recoger son los residentes, las nuevas generaciones. Yo quisiera decir que estoy de acuerdo en que son los residentes, las nuevas generaciones, que ya están cambiando culturalmente, pero que pienso que es muy importante que desde arriba se sientan apoyados. Claro. Porque si ocurre que los residentes vienen y te quieren exponer un incidente crítico, pero luego desde los adjuntos del servicio, los jefes de sección, se lo paran, sí. machacan, esto no va a prosperar de ninguna manera. Y en general yo pienso que en España sí tienes muchísima razón, Jens. Yo he trabajado fuera también y he visto las diferencias, ¿no? Y aquí siempre pasa esto, pero yo pienso o quiero creer que se está viendo un cambio muy importante en los últimos 10 años en España. No es porque somos de anestesia, igual en esto vamos un pequeño pasito por delante, pero sí que es verdad que se está cambiando mucho en este caso. Pero sí que es cierto, es esto que yo pienso que se tiene que apoyar a que la gente, cuando hable de estas cosas, no haya nadie que les machaque. Lo que se hacía antes en los congresos, que presentabas un póster, eras un residente, ibas al congreso de la sociedad catalana o la sociedad española, presentabas un póster y salías de allí llorando. Sí, eso, lo hemos por vivido. suerte, se está cambiando. Y la gente está viendo que tienes que apoyar estas actitudes, ¿no? Y no machacarlas. Sí. Eso es cierto, yo lo he vivido y todos lo hemos vivido en los congresos y en sesiones. Yo en las sesiones cuando era residente, muchas veces de mortalidad, era para darse caña unos a otros sin sentido y nada constructivo, ¿sabes? Eso no es. Y yo creo que ahora sí que lo estamos viviendo ese cambio. Por eso lo de invitar, ahí el papel es donde los tutores tenemos un importante papel, porque los residentes nos lo proponen y nosotros debemos ser un poco los interlocutores con el servicio, con el jefe. Oye, vamos a hacer una sesión de... ¿Pero para qué vais a ahondar otra vez en...? Pues porque sí, porque es algo que tiene su fundamento. E incluso os invitaría
invitaría a hacer una sesión al servicio, un poco con este esquema, ¿no? del valor que tiene el análisis de incidentes críticos como formativo y también como calidad, ¿no? Como calidad y seguridad del paciente. Solo sesión informativa, que la de un residente o el mismo tutor, para concienciar ya y sentar las bases para al mes siguiente presentar un caso que ocurra. A lo mejor un caso que no repercuta en un cirujano justo del servicio que se sienta aludido. Algo que ha pasado ajeno en la urgencia con otra especialidad en la que te has visto implicado. Y entonces ahí ya empiezas a crear el germen. Sí, yo por recoger el comentario, ¿no?, de la culturalidad, estoy completamente de acuerdo con la compañera en el sentido de que para que podamos hablar de incidentes críticos tenemos que tener una actitud digna hacia los compañeros, de no machacar, de no criticar, de no cuestionar, ¿no?, de no ponerles a la altura del betún. Y luego creo que también hay otro factor que es también como muy cultural a nivel mediterráneo, ¿no?, que es el sentimiento de culpa, ¿no? Tenemos como una imagen nuestra de los profesionales, ¿no?, como muy idealizada, creemos que lo podemos hacer todo bien y en el momento en el que cometemos un error, ¿no?, pues nos sentimos fatal y a veces tenemos la tendencia a autoflagelarnos. Entonces, bueno, en este sentido, ¿no?, el poder hablar del análisis de los incidentes críticos, ¿no?, con una cierta objetividad, explicando qué es lo que ha pasado, cómo nos hemos sentido, etcétera, ¿no?, nos puede permitir, bueno, pues tener una cierta distancia y una cierta perspectiva y poder, bueno, implementar, ¿no?, mejoras. Yo quería comentar una de las situaciones que es especialmente dolorosa, ¿no?, en cuanto a la honestidad. Yo que estoy en el Hospital General y paso por todos los servicios, hay una situación crítica que es muy dolorosa, que es cuando se muere un bebé, ¿no? Cuando se muere un bebé en pediatría, o sea, a todos nos puede doler que se muera un familiar nuestro, tener que comunicar a un familiar que bueno, pues que se ha muerto su familiar, que estaba ingresado, ¿no? Cuando es un bebé y los afectados directamente son los padres, ¿no?, parece que todavía es como muy doloroso, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no?, bueno, reforzar lo que estabais comentando, ¿no?, poder hacer una reunión con los implicados, con los pediatras, con anestesia si procede, con cirugía si procede. Nosotros desde Salud Mental solemos estar también de apoyo, ¿no?, y sobre todo permitiendo a estos padres, ¿no?, que en ese momento están en duelo, viviendo bueno, pues una situación muy crítica, ¿no?, que cuando quieran, si quieren 5 días después o dentro de 15 días, estamos disponibles para volver a reunirnos con ellos, para que nos puedan hacer todas las preguntas que quieran y sin quedarse, ¿no?, con ninguna duda, ¿no?, pues la verdad que ayuda mucho a poder elaborar la situación. Yo quería comentar en el entorno este que hablaba el cirujano maxilofacial, que estoy absolutamente de acuerdo, ¿no?, que tenemos un entorno muy latino nosotros y nos cuesta verbalizar nuestros errores, pero que a la vez es cierto que cuando hay que verbalizarlos después somos muy culpabilizadores hacia nosotros, que es lo que estaba diciendo ahora, ¿no?, Sane, pero que tenemos un protocolo muy establecido en nuestra zona, en nuestro territorio, que yo creo que los profesionales son grandes conocidos de que existe el protocolo de la comunicación franca, que la comunicación franca precisamente es esto, es cómo notificar los acontecimientos adversos a los pacientes, siendo nosotros las segundas víctimas de esa situación. Y ese protocolo está colgado en la intranet del ICS, en el que está perfectamente especificado y habla sobre todo de lo que comentaba antes, ¿no?, de que no hay que utilizar la palabra error, ni culpabilizarnos ni flagelarnos, sobre todo porque en España, en nuestro país, no existe la ley de disculpa, que sí que existe en otros países germanos y del norte de Europa, y que probablemente esto lo desconocemos absolutamente. Entonces, cuando hacemos formación con residentes, porque hacemos formación con residentes en comunicación franca, con simulaciones, lo primero que tiende a hacer el residente cuando te pones una situación de estas es: yo he cometido el error de... Y precisamente lo que te dicen estos protocolos es que no tienes ni que personalizar ni utilizar ningún término jurídico que luego pueda inculparte. Y creo que esto lo tenemos muy protocolizado, está en la intranet y tenemos todos a nuestra disposición estos protocolos de comunicación franca, ¿vale? Si no lo sabíais. Hacemos formación. Bueno, yo soy de atención primaria y todos los residentes de atención primaria reciben formación con simulaciones en comunicación franca, precisamente para notificar adecuadamente todas estas situaciones sin autoculpabilizarse. Y existen también en todos los centros, tanto hospitalarios como de atención primaria, el equipo EGEA,
que es el equipo que protege precisamente al profesional de segundas víctimas con toda una serie de protocolos y formaciones específicas para apoyarlo en este sentido, ¿no? Que es lo que comentabas antes, que no haya un machaque y una represalia y un hacerse sentir fatal a aquel profesional, sea residente o no residente, en los casos de incidentes. Pues qué bien, pues muchas gracias, porque sí. Me alegro que hayas hablado precisamente de esto, de segundas víctimas, porque da pie a la siguiente charleta que tenía aquí para contaros. Y lo de simulación también es importante, que si no salen incidentes críticos, pues los puedes crear, puedes simular o haciendo de actores los mismos residentes y crear escenarios de información o de algún evento adverso para entrenar en comunicación o en cualquier otra de las habilidades. Pero la simulación también es otra cosa importante que se puede hacer. Como siempre, nos faltaría tiempo y ganas y lo que queráis, pero es importante también la simulación de incidentes críticos, el crearlos, tú como tutor, ¿no? Nosotros, por si sirve de experiencia, como a veces sí que al residente le cuesta, ¿no?, comentar algún incidente crítico que ha tenido, intentamos reunirnos, lo hacemos entre nosotros, los residentes y yo como tutora, pues 2 o 3 veces al año, hablamos de otras cosas y de uno en uno vamos explicando un incidente crítico que ha tenido cada uno. Él cuenta cómo se ha sentido, lo que ha hecho, y el resto de residentes, desde el pequeño al mayor, pues dicen que ellos qué hubieran hecho, o, bueno, intentan dar otros puntos de vista o apoyar, ¿no?, al incidente en cuestión. Entonces, bueno, 2 o 3 veces al año hacemos esto. Y así cada uno cuenta uno, que puede ser el mismo que ha tenido otro hace 3 meses y no lo dijo, ¿no? Y van saliendo todos. Y cada uno de los residentes cuenta uno. Pues es muy útil también, sobre todo para que descarguen un poco la responsabilidad, ¿no? Mira, quería comentar también la compañera. Sí, adelante. Además, aprovecho para comentarte cómo hacéis, para que nos digas, que es muy interesante, cómo hacéis la simulación en los talleres de simulación. Que en el aspecto que hablaba también Sheila, también, bueno, se pueden realizar los talleres Balin, en el que haces un abordaje de todas las situaciones estresantes en las que se pueden encontrar los profesionales en las situaciones reales, ¿no?, de atención asistencial, y descarga mucho toda la situación de estrés, de angustia, que son dirigidas evidentemente por un profesional de la salud mental. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es el momento de hablar de la psicología dentro del análisis de los incidentes críticos. Ya hemos hablado de las segundas víctimas, el cómo repercute en el profesional, en este caso, nuestros residentes. Si vemos todo lo que puede ocurrir desde el punto de vista emocional o psicológico, seguimos esta secuencia. Cuando tienen un efecto adverso, algo que les ha inquietado, y no te digo nada si ha llevado a un desenlace fatal, lo primero es el impacto emocional que les supone. En los casos que hemos puesto, pues la residente que se le murió a la paciente abuelita que no quería firmar el consentimiento, bueno, pues cuando lo presentamos me acuerdo que algún adjunto decía, pues si no quiere operarse, pues que no se opere, ya está. Pues claro, sí, es muy sencillo. Pero para alguien que ha estado viendo a la paciente, hablando con ella y que encima tiene menos años de experiencia, pues eso le duele y le causa una vivencia emocional, ¿no? Bueno, pues el impacto psicológico pues se puede traducir en un trauma y en lo que hablamos antes, los sentimientos de culpa, de generarte ansiedad, estrés. En otro nivel ya más avanzado, pues que antes lo hablaba con Alejandro, un compañero de anestesia, la pérdida de confianza, pues hace que al final, pues por miedo a ser juzgado, pues que te vayas aislando, retrayendo, no quieres hacer determinados procedimientos, mejor lo ves tú, que yo no, porque no te sientes seguro, ¿no? Si avanzamos mucho más, es decir, pasamos ya de esta pérdida de confianza en uno mismo, ya entramos en lo que es que afecte a tu salud emocional, y seguramente que lo habéis vivido o tenéis compañeros que han tenido pues lo que llamamos el burnout, ¿no? El sentimiento este de fatiga, que ahora os lo desarrollo un poco más, porque nosotros desde la Asociación de Cirujanos
trabajamos bastante en lo que es en forma del capítulo del libro, en las reuniones, en webinar, sobre la salud emocional de los residentes de cirugía. Lo hicimos en cirugía porque es el ámbito que conocemos. Y ahora os cuento algo de ello. Pero bueno, que pueda tener una repercusión en la salud del profesional, y no te digo nada si son acumulativos y encima no los has podido desarrollar o hablar con tus compañeros y te los quedas tú y te los llevas para casa. Y esto pues, puede desencadenar pues, desde trastornos de ansiedad simples y corrientes, que ya son bastante, hasta una depresión clínica que te obliga a una baja laboral o asistencia como tal. Si ascendemos mucho más en la sobrecarga emocional o psicológica de un efecto adverso, pues llegamos a esto que ya es cuando yo digo que empiezas a ser peligroso para el sistema. Es decir, ya no estás concentrado en lo que estás haciendo. Se afecta a lo que llamamos el desempeño. Ya eres, digamos, mal profesional porque te da miedo a la hora de valorar un paciente que a lo mejor es claramente quirúrgico, pero no lo ves con esos ojos porque no te quieres meter en esa cirugía, y ya empiezas a cometer errores, vamos a usar la palabra, derivados un poco de tus inseguridades. Y claro, pues ya es cuando repercute tu trabajo, que podemos decir que es ineficaz, y ya repercute en la seguridad del paciente. Y esto seguro que lo estáis recordando y habéis tenido algún caso cercano, y ahora lo hemos estado hablando ahí en el café, y yo lo he vivido en compañeros que al final pues hacen mal su trabajo los pobres porque se sienten inseguros, porque han tenido una mala experiencia y no la han compartido a lo mejor, ¿no? Y en un nivel más, aquí es cuando ya, es lo que digo yo, que ya empiezas a ser peligroso para los pacientes, pues cuando ya necesitas el apoyo. Para eso tenemos en el Colegio de Médicos, allí en Madrid, pues está la oficina de atención al médico con problemas de drogadicción, alcoholismo, depresión. Por supuesto, los hospitales tienen sus servicios de salud laboral para tener los programas de ayuda en casos de burnout o de estrés. Y para precisamente esto, evitar pues este aislamiento, o que al final el médico o el residente pues tema hacer su trabajo y repercuta en su desempeño y en la seguridad del paciente. Nosotros allí en el hospital nuestro, como esto lo estábamos concienciados, pues hicimos un programa que se llamó así, que lo hicimos con salud laboral y con la comisión de docencia, de la valoración para la detección proactiva, es decir, no esperar a que el residente se ponga mal, sino intentar detectar cuando algún residente lo está pasando mal por algún motivo, intentar captarlo y ponerle en contacto con el servicio de salud laboral o hablar de ello. Porque cuando hablamos de burnout, por supuesto que no estamos hablando ni de estrés, porque uno puede estar estresado en el día a día, con la casa, la familia, el trabajo, la guardia, pero eso no es burnout, eso es innato a nuestro día a día. O estar cansado, pues las guardias cansan y el día a día también. O el estar quemado, que ahora lo llevamos mucho, que lo usamos a veces, el símil, el burnout del estar quemado. Y dice, este está quemado. Bueno, estar quemado pues es estar cabreado con el sistema y que quiero que me paguen más y quiero hacer menos guardias y no sé qué, pero tu día a día estás feliz y vas a trabajar y no pasa nada. Eso no es burnout, que a veces lo confundimos, ¿no? Por eso digo que salir a una manifestación porque estás cabreado con el sistema, pues bueno, puedes estar quemado, pero luego duermes bien y tú haces tu trabajo bien. Eso no es burnout. El burnout es cuando es el desgaste profesional ya, que ya lo definió pues Maslach, el test que Francesc Feliu me contó que lo aplicáis a veces en vuestros residentes, ¿verdad? Y es ese agotamiento emocional, la despersonalización que ocurre, la disminución de la satisfacción por tu trabajo, y todo esto que conlleva pues la fatiga física y psicológica, en casos extremos, abuso de alcohol y de fármacos, y casos extremísimos, ideación suicida. Una vez se hizo una encuesta entre residentes de cirugía y casi llegaba a un 4% el que en algún momento de su vida habían pensado hasta en quitarse la vida. ¿Tú sabes lo que es eso? Y esto, por supuesto, conlleva a cometer errores médicos y a generar incidentes críticos, ¿no? Derivados muchas veces de esto, del burnout.
Esta disminución de la satisfacción personal hace pues, que te falte la energía para levantarte día a día. Este distanciamiento mental de los pacientes y las complicaciones hace que un paciente que, si estás bien psicológicamente, detectes la complicación, pero si estás pasando por una racha como esta, puede algo que es obvio, que lo dejes pasar. Cuando yo digo que empiezas a ser peligroso para el sistema, ¿no? Por tanto, tu profesionalidad, tu desempeño, pues está mermado. Factores que yo creo que contribuyen a que los residentes atraviesen por el burnout. Por supuesto, las jornadas de trabajo prolongadas, que podremos decir, pues bueno, es que es lo que hay, ya, pero bueno, es que no nos damos cuenta la nocturnidad que lleva, fines de semana, los festivos que repercuten en tu pues prescindir de muchos encuentros familiares y con amigos, el nivel de responsabilidad que tienes que ir asumiendo crecientemente, o cuando te dicen, es que esto ya lo tendrías que saber, que es la frase que siempre hemos odiado cuando éramos residentes, y muchas veces falta de supervisión, y luego estás en un entorno que, queramos o no, por muy bien que nos llevemos todos, pues que es un entorno competitivo, tenemos una presión, tenemos que ir a congresos y exponernos, y bueno, pues todo eso puede contribuir a generar un clima de convivencia que te desencadene un burnout. Estamos expuestos, ya lo hemos visto aquí, al sufrimiento humano. Tenemos que lidiar con complicaciones, con gente que muere, informar a las familias. Muchas veces no tenemos el apoyo de la institución con los recursos que nos gustaría en forma de financiación para asistir a congresos o otras cosas. Y este desequilibrio, que ya lo hemos hablado, entre el trabajo que nos absorbe y la vida personal, que muchas veces también repercute negativamente. Por tanto, nosotros como tutores, ¿qué podemos hacer? Pues atender unos signos de alerta que nos pueden decir cuando un residente pues, está pasando una mala racha y tenemos que estar atentos a ello. Claro, no sirve esto cuando lo presentamos allí a los tutores en la comisión de docencia, de que teníamos que estar atentos y que teníamos un servicio de salud laboral estupendo y que tiene sus psicólogos y que si vemos un residente que necesita ayuda, pues que lo pongamos en contacto. Pues claro, las respuestas de los tutores, nosotros no somos psicólogos, es que yo no soy el padre de nadie, ¿sabes? Pues si quieren algo que vengan. Claro, eso no son respuestas, ¿no? Entonces, cuando vemos que un residente baja su rendimiento, que intenta huir de encontrarse con los compañeros o encontrarse con su tutor. Me acuerdo una vez que una tutora me decía, es que no logro hablar con fulanita porque es que me huye. Claro, le huye porque estaba pasando una mala racha que al final la detectamos y la pusimos en contacto con salud laboral. Se tomó un descanso y todo resuelto. Y ahora es una excelente cirujana. O que se muestre más irritable de lo normal o cambie el comportamiento de forma evidente. Estos son síntomas de alarma. ¿Cómo nos ayuda a detectar este burnout en los residentes? Pues aparte del análisis de incidentes críticos que hacemos para descargar un poco esa carga emocional, las entrevistas estructuradas, que son las 4 que nos obliga el Ministerio por ley, pero puedes hacer todas las que quieras. Que yo particularmente, os he puesto esto porque, ¿y qué pinta aquí una máquina de café y un sillón? Pues es la sala de espera de familiares, es donde yo me voy con mis residentes a tomar un café y ahí hago las entrevistas estructuradas. Muy útil, porque en un despacho te van a estar molestando y en la planta tampoco, o sea, tienes que buscar un entorno un poco agradable, os lo recomiendo. Y ahora viene la pregunta, que si queréis podemos discutir. Vale, muy bien esto de preocuparse por la salud emocional de los residentes, pero en mis tiempos a mí nadie me hacía ni puñetero caso. Pero ¿esto qué es? ¿Esto es nuevo o es que siempre ha existido? Y si siempre ha existido, es que ahora se mide y es que se visibiliza. Y si es nuevo, ¿por qué? ¿Es que los residentes de ahora son diferentes? ¿Menor tolerancia a la frustración? ¿Les estamos dando un entorno a lo mejor más paternalista? ¿O a lo mejor están en un ambiente más exigente y más competitivo? Dejo aquí las preguntas abiertas. Si queréis hablamos. ¿Alguien quiere decir algo? Sí a todo, dice. ¿Algún se anima? ¿Sí? Mira, ahí el Una sugerencia para una futura jornada, porque ya supongo que todos hemos tenido algún curso sobre la generación cristal, se llama un poco despectivamente, pero sí, eso sería
Sí, esto da Lo para estamos otra, viviendo y, para otra y jornada. es una sugerencia para otra jornada aquí en este ámbito para hablar de nuevos estudios sociológicos sobre este Las tema. nuevas generaciones. Sí, no, me interesaría mucho. Sí, sí. No solo era esto, gracias. Muy bien. Pues sí, muchas gracias. Mira, va a haber dentro de este jueves una webinar de la sección de formación de cirujanos para hablar de nuevas herramientas en la formación, y se va a hablar de inteligencia artificial, que ahora está muy en boga, claro. Y el primer ponente, que es un cirujano de La Paz, va a hablar precisamente de la diferencia generacional en lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Claro, cuando yo me formé, o a los residentes que yo estoy formando, ni las herramientas de las que disponemos, ni las inquietudes, ni la forma de aprender es igual. Y entonces yo creo que es interesante eso, el hablar de las diferencias sin reproches, que todas tienen su bueno y su malo, pero hay diferencias, claro que las hay. No, yo quería comentar que es verdad que sí a todo, pero como profesional de la salud mental, madre de 3 hijos en estas edades, 25, no sé qué, yo me resisto a la crítica habitual, a las nuevas generaciones, que supongo que al final todos somos muy conscientes de que ahí hay un salto importante desde cómo nosotros vivimos la profesión a cómo la están viviendo ellos. Pero a mí me gusta pensar en positivo y pensar que al final, bueno, pues lo que pasó ya pasó, fue nuestro escenario y este es el escenario actual. Entonces, en el escenario actual es verdad que, bueno, pues hay que estar en otro tono, en otro modo, es lo que hay y yo recomiendo, porque muchos sé que la han visto, pero más que recomendable, la serie de Netflix Adolescencia, para entender un poco el contexto complejo y terrible que están sufriendo los jóvenes hoy en día. Y ahí nosotros, tanto Sanny como yo, que somos psiquiatras, vemos un poco la fragilidad y a la vez la exigencia, el hándicap que tienen enorme a la hora de desenvolverse, escenario que por supuesto nosotros no teníamos, porque están mucho más expuestos, porque están mucho más exigidos y porque realmente yo pienso que eso está determinando. Nosotros tenemos residentes en salud mental que curiosamente y paradójicamente también están sufriendo problemas de salud mental importantes en las guardias, y incluso que acaban dejando la especialidad porque se dan cuenta de que aquel ideal al que ellos pensaban que iban a acceder, resulta que se sienten absolutamente frustrados por las exigencias a las que están sometidas estos nuevos, que además tendrían que ser profesionales que ayudaran en ese terreno. Ya, claro. Y sin embargo, se encuentran en el escenario de ellos romperse por la Y son mitad, los que necesitan la ayuda. Y no es ni una ni 2 generaciones que nos han abandonado la especialidad. Entonces yo creo que a modo de reflexión deberíamos todos como tener una actitud positiva ante este cambio y no de crítica, aunque esa crítica, lógicamente, pues bueno, pues es fácil también tenerla porque pues todos hemos visto ese cambio de paradigma. Muy bien, pues muchas gracias por la observación. Entonces, dada toda esta charla, vosotras como profesionales de la salud mental, disculpad que me he metido ahí en un territorio del burnout que seguramente que esto lo manejáis vosotros mucho mejor y da para una sesión. Les invitas a las doctoras y yo me vengo a escucharla, porque sí, da para mucho. No solo para los residentes, ¿no? Y para los adjuntos. Todos hemos vivido en nuestro entorno casos y es preocupante y se lleva mal, ¿no? Gente, profesionales de mucha valía y que al final se vienen abajo y algunos o dejan el trabajo o tienen que estar medicados y adaptarles el puesto de trabajo porque no se atreven, en nuestro caso, a operar o a ver pacientes o a hacer guardias por esos miedos, ¿no? Que han surgido por no haber manejado a tiempo, a lo mejor, un incidente crítico que les puede pasar a cualquiera. Pero si no tienes los recursos y las herramientas y no te ayudan,
Y esto viene, para no desviarnos, esta es una herramienta también para evitar en los residentes que se lleven a casa esa carga y que desemboquen un mal mayor que luego no sabe ni él el por qué. Dice, no sé, no me encuentro bien, no quiero venir a trabajar, no quiero ver pacientes y no sé por qué. Y resulta que es porque se le murió un paciente que le hubiera pasado a cualquiera, pero no lo trabajó en su momento, ni lo contó y se lo llevó a casa, ¿no? Esa es mi impresión. Así que esta es otra herramienta, o sea, otra versatilidad de la herramienta del análisis de incidentes críticos. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos en estos casos? Pues la Asociación de Cirujanos nos da en este caso de cirujanos, pero vale para cualquier cosa, pues hacer las evaluaciones periódicas con los tutores. Yo creo que es fundamental no ceñirse a las 4 obligatorias, el llevártelos a la máquina del café. Si pusiéramos una cámara en la máquina del café de allí de la planta C1 donde yo me reúno con ellos, veríais más de una lágrima y viene bien. Pues eso, un ambiente de trabajo que fomente los valores positivos, el intentar en la medida posible la conciliación, que yo creo que es lo que me pasa a mí, nos pasa a todos, que a veces nos absorbe tanto el trabajo y querer estar a la altura y hacer las cosas que no es que descuidemos, pero dejamos un poquito nuestra vida familiar de lado, y esto en todas las profesiones así vocacionales, pero en el caso de la nuestra, en los que nos dedicamos a la salud, pues más todavía, ¿no? Evitar ese exceso de horas que todos llevamos encima. Y lo de la libranza de la guardia, que es, por ilustrar un poco lo que es este exceso de horas, que yo me acuerdo de residente no existía, ni se me ocurría ni nombrarlo porque no lo hacían ni mis adjuntos, ¿no? Bueno, pues ahora ya está establecido y así debe ser, ¿no? Por ley, por sentido común, ¿no? Y esto es lo que os quería contar del burnout, pues que esto está, ya hemos dicho, asociado al puesto de trabajo, que es frecuente entre los residentes y no está bien ni entendido ni atendido por las unidades docentes ni por las direcciones. Por tanto, esto implica el hacer a las direcciones partícipes de ello y a las comisiones de docencia. ¿Sabéis que cuando queríamos hacer en mi hospital precisamente esto, un análisis proactivo para detectar residentes en peligro y detectamos alguno, pasándoles los test, llevándoles los psicólogos de allí del hospital, les invitaron a ir, les mandaron un correo a todos para que rellenaran en una base de datos pues una serie de preguntas para detectar los que están un poco en riesgo y los que no. Antes de proponerlo, yo fui a la comisión de docencia. Oye, mira, hemos analizado en los cirujanos qué ocurre. Me gustaría analizarlo en todos los residentes del hospital. Pues me miraron y me dijeron, pero si eso aquí no ocurre. ¿Sabes? Digo, bueno, pues vale, pues aquí no ocurre. Luego se dieron cuenta que sí. Quiero decir que hay que sensibilizar a las direcciones, a la comisión de docencia, de que esto está, para que te den el tiempo, en este caso a la unidad de prevención, pues se pusieron las pilas ahí los psicólogos, los psiquiatras, les pasaron sus test y detectaron pues algunos que les tienen en seguimiento, porque a lo mejor no todo el mundo pasa la residencia igual, ¿no? Y por supuesto tener tiempo para las entrevistas estructuradas, para reunirnos con ellos. A veces lo tienes que sacar de donde no lo hay. Yo intento aprovechar a veces en las guardias. Está bien la guardia, pues les pregunto, oye, ¿cuándo tienes guardia? Tal, pues nos vamos a encontrar y nos tomamos un café y hacemos ahí la entrevista, ¿no? Porque si te esperas al día formal en el despacho, pues pasan los días y no las realizas. Lo que hemos dicho, sensibilizar a residentes y tutores de lo importante que es. Y esta detección precoz, pues lo primero, su salud, por supuesto, el rendimiento en su formación, redunda en la mejora de la calidad asistencial y el disminuir lo que nos trae aquí, los incidentes críticos. Pero sobre todo, lo primero, pues, es su salud. Y esto es lo que quería contar de las segundas víctimas en los incidentes críticos. Si queréis hacer alguna observación, aunque ya hemos hablado de ello. Y si no, os pongo aquí algún otro caso. Por ilustrar, tengo aquí algún ejercicio práctico. No, a ver dónde estaban. Lo tengo por carpetas. Mirad, este es otro caso que no conllevó ninguna cosa grave, pero que también le hizo al residente un caso dentro de las alergias en el ámbito quirúrgico. Hay una muy importante que es la alergia al látex. La alergia al látex obliga a tener un quirófano ventilado por lo menos mínimo de 12 horas antes,
para que no haya habido ninguna cirugía ahí, que pueda haber látex en el ambiente, y por supuesto todo el material que se utilice, de guantes, zuecos, hasta las ruedas del aparataje, que no lleven látex, ¿no? Bueno, es por contaros un poco el contexto donde se desarrolló este incidente crítico, que no conllevó ninguna muerte ni nada, pero que, digamos, le revolvió al residente. Este no es de mi hospital, esto me lo ha prestado un compañero que lo vivió como residente. En esta experiencia relato cómo acabó suspendiéndose una intervención por una preparación prequirúrgica inadecuada. El tratamiento al ingreso y preparación prequirúrgica es una función a cargo del residente. En su hospital pues le encomiendan al residente que revise y que vea que está todo en orden para llevar a un paciente a quirófano. Este era un paciente que se interviene el lunes, derivada de otro centro, de otra provincia, porque esto era un hospital de referencia para un determinado procedimiento. Creo que era un HIPEC por carcinomatosis, o sea, una cirugía de estas de peritoneectomía por una enfermedad avanzada. Cuando el paciente viene de otra provincia, las historias clínicas, claro, no están en el sistema informático del hospital, ¿no? Lo suele traer el paciente en mano, en sus papeles. Y ahí es donde viene todo el estudio preoperatorio que a veces le han hecho en su hospital de origen. Como la paciente se intervenía un lunes e ingresaba un domingo, pues no podían acceder al estudio preanestésico la semana previa. Bueno, ¿qué ocurre? Pues cuando el paciente llegó el día, resulta que es alérgica al látex. Y no estaba recogido, estaba escrito en sus papeles, pero nadie lo había visto. Sobre todo el residente, que era el responsable, y por eso lo relata, porque fue él. La cuestión, cuando llegó al quirófano el día de la cirugía, avisa a enfermería, oye, que esta paciente nos dice en el checklist que es alérgica al látex, y aquí nadie ha dicho nada, porque esto requiere preparar el quirófano 12 horas antes. Ante la ausencia de preparación, pues hubo que suspender la intervención. Se le explicó a la enfermería, a la paciente y a los familiares que no se cumplían los requisitos. Y claro, pues ¿qué ocurre? Él como residente pues se siente culpable de que no revisó el estudio preanestésico para ver toda la medicación, donde ponía claramente sus papeles que traía que era alérgica al látex, aunque no lo aportó el domingo cuando ingresó. Bueno, él tampoco lo revisó el adjunto cuando le hizo la anamnesis, cuando lo programó en el quirófano, porque ya había tenido una visita previa, y tampoco el anestesista, que se había repasado los casos el día anterior. ¿Qué ocurrió? Pues la paciente estaba enfadada, los adjuntos de la unidad regañaron a los residentes por no haber revisado el estudio e identificar una alergia con tanta repercusión. Las emociones que describe, pues me sentí mal, primero por la decepción de la paciente, era una paciente oncológica con ansiedad del proceso, además se había preparado el colon, imagínate tomarte todos los sobres y decirte, pues no te operas, porque la alergia que está escrita en todos los papeles nadie lo ha visto. Encima le echan la bronca, claro, sus adjuntos, que asume que era merecida porque realmente no lo había revisado y solamente se había limitado a revisar la medicación, que tuviera suspendido los antiagregantes o lo que fuera. Sintió el enfado y la decepción de sus superiores por la pérdida de ese quirófano y el trastorno a la paciente. La actitud de los profesionales, pues por supuesto el adjunto se lo habló al jefe de la suspensión del quirófano, el equipo de enfermería recogió todo, dio parte a la supervisión también, el adjunto y el residente en este caso informan a la paciente y los familiares, le explican la situación y la necesidad de operarse con mejores garantías y se buscó quirófano en esa misma semana. Pero lo vivió en primera persona y con mucho sentimiento de culpabilidad. Los problemas suscitados, pues por un lado, por supuesto, la suspensión de la intervención, se programó en esa semana unos días después, suspendiendo otro paciente, claro, quitando otro paciente que había ya programado. Informarlo esto a la familia pues no fue fácil y a los familiares directos, y luego tampoco le fue fácil el reconocer ese error ante los adjuntos y tú imagínate ante el jefe, porque para los jefes por supuesto que les da pena a la paciente, como no, pero como con visión de jefe ves que todo un quirófano, que tienes una lista de espera enorme, se ha quedado parado, ¿no? Los dilemas. Pues por un lado, pues la consecución de los diferentes errores del proceso de la preparación, pues que dio lugar a la suspensión. La barrera institucional, pues claro, que no puedas acceder a las pruebas porque el paciente viene de otra provincia y además que lo trae en un sobre en otros papeles, pues eso es una limitación. Que la paciente tampoco le diera tanta importancia y que no lo comentó cuando estuvo con el cirujano. A lo mejor el anestesista sí y porque se lo sacó. Error por parte de los diferentes profesionales.
él como residente se siente culpable porque no ha revisado el estudio preoperatorio, aunque también reconoce que también tenía cierta responsabilidad el adjunto y el anestesista que se había estudiado días antes el caso. Pero bueno, es domingo, la cirugía es un lunes, se dan otra vez el queso gruyere, un montón de circunstancias, ¿no? Las enseñanzas que tiene, pues que estos pequeños errores tuvieron consecuencia, un evento grave, no ha llevado a ninguna muerte, pero es la suspensión de una paciente oncológica, ¿no? ¿Qué más le enseñó? Pues que siempre que tenga un paciente que viene de otra provincia, pues estaría bien contactar telefónicamente los días previos para conocer el informe anestésico y casi hacerle un poco más de historia telefónica, se le ocurría. Y luego que cuando se hace el parte de quirófano, que lo hace el jefe con el adjunto responsable, pues cerciorarse no solo que está el consentimiento informado, sino que constan todas las observaciones, que hay un epígrafe para poner observaciones sobre el paciente, de intubación difícil, alergias, y que ahí debe constar, y tampoco estaba escrito en esta paciente, que eso le viene muy bien a que lo vean más ojos y lo vea enfermería. Y ya está, este era otro caso. Como veis hay 100.000, ¿no? Pero que veáis cómo se va desgranando desde el relato, las vivencias, las soluciones aportadas y las enseñanzas que luego extraes. Y esto lo hace el residente, ¿no? Y luego tú lo echas un vistazo, pero ese ejercicio solo de escribirlo, de redactarlo y luego exponerlo, yo creo que con eso ya ha hecho muchísimo, ¿no? Porque imaginar la carga que se llevaría este pobre de la familia, de su jefe, del adjunto, de otros compañeros residentes que le mirarían un poco de reojo, anda que la que has liado tú también, ¿no? Pues todo eso te lo llevas a casa, ¿no? Si lo relatas, lo escribes y ves, bueno, pues que ya está, no te va a volver a ocurrir y tiene esa utilidad también. Y como estos tenemos muchísimos, seguro que tenéis vosotros alguno más que queráis contar antes de las conclusiones, ¿no? Sí, yo tengo dos preguntas prácticas que a lo mejor nos hacemos todos aquí. Primero, ¿quién inicia todo el proceso? Has dicho el residente. ¿Quién inicia el proceso? El residente. Exacto, el residente tiene que, pero claro, el residente tiene que saber que en aquella situación puede constituir un incidente crítico. Entonces, el tutor tiene que estar vigilante, tiene que comentar con los otros miembros, otros compañeros del servicio para buscar, hacer como un radar y buscar qué incidentes críticos sean, porque eso ocurre cada día en todos los servicios, en todas las especialidades. Entonces, ¿quién inicia? ¿No? Y después, has dicho que evidentemente el residente hace un escrito desglosado con todos estos puntos que has explicado. Y esto, lo primero, hacemos una especie de tutoría adicional, ¿no? Con él. No es una tutoría per se, pero evidentemente nos sentamos con él en un sitio privado, confidencial. No puede ser un despacho del servicio donde entren y salgan todos los restos de compañeros. Está bien la idea que has dicho tú en la sala de espera, pero que no entren familiares tampoco. Sí. O sea, hay que buscar un sitio. Pero y una vez hemos hecho este primer contacto con el residente, entonces hay que trasladarlo al servicio, he entendido yo, hacer una sesión formativa o informativa con todo el servicio, más o menos invitando a otros profesionales, sea que sea una sesión multidisciplinaria o multiprofesional, si otros estamentos de profesionales sanitarios, enfermería, TICA, instaladores, han participado y hacerlos invitar. O sea, que estamos hablando de dos sesiones, una sesión individual y una sesión colectiva. Y finalmente, todo esto ¿dónde lo metemos? Porque evidentemente se hace un acta, ¿no? El acta lo hace el tutor. ¿Dónde lo metemos? Lo metemos en la propia información, comentarios adicionales de la tutoría, lo metemos en la hoja de evaluación final como comentarios del tutor. Sabes que tenemos un apartado donde evaluamos, tenemos el 25% de evaluación del tutor, del residente. Entonces lo metemos ahí, esto porque, claro, yo he entendido que es una herramienta de evaluación formativa. Entonces, ¿se puntúa? Buena pregunta. El redactado de un incidente crítico, otra forma es que el residente, yo les digo que en su libro de residente o en su portafolio han de hacer un apartado de autoaprendizaje y ahí también pueden explicar un incidente crítico, que igual tú no lo has hecho el radar o no lo has captado, ¿no? De otra forma, y cuando ves el libro de residente y te ha puesto ahí un incidente crítico es otra forma de
Sí, captarlo. yo creo que lo deben registrar en su memoria como una sesión más que han dado, como una sesión más, sin poner incidentes críticos presentados, sesiones clínicas, una bibliográfica, una sesión clínica de un caso clínico abierto y 2 de incidentes críticos, solo el que consten en la memoria del residente, ¿no? El libro informático, como sea, para que vean, o sea, como una sesión que ha dado, pero sin entrar en más detalles, ¿no? Y luego lo que decía Francesc de quién lo inicia, efectivamente, aunque parte del residente, pero tienen que estar sensibilizados con ello. Por eso yo creo que lo primero es que el tutor, dentro de las sesiones que se hacen, dé una sesión a la unidad, ¿no? A la unidad. Dentro de las sesiones de residentes vamos a hacer una sesión de esto mismo, de la importancia del análisis de incidentes críticos, genérico, para que sepan de qué va el jefe, los adjuntos y los residentes. Y luego ya, por supuesto, el invitarse a los residentes que estén atentos a ello. Muchas veces ya sale espontáneamente cuando ya están habituados. Claro, pero si no tienes tú que estar diciéndolo, muchas veces cuando cuentan en plan un poco así de pasillo, pues fíjate lo que nos ocurrió ayer con este paciente, digo, esto es un incidente crítico. Ya, pero ¿cómo lo cuento? Bueno, pues mira, lo cuentas así, como hemos hecho en esta sesión, me lo cuentas a mí, vemos que está bien estructurado, nos reunimos y lo desarrollamos. Y cuando ya han tomado el hábito, pues muchas veces ellos ya espontáneamente ya te dicen, ¿esto da para analizarlo? Pues mira, pues no, por las implicaciones que tiene, o sí. No, me acuerdo de una residente que me quería que hiciéramos un análisis crítico, que le había ayudado un adjunto, pero que no estaba el adjunto no estaba muy preparado en esa intervención y no la había ayudado bien y lo había pasado mal. Bueno, es un tema delicado, digo, no podemos analizarlo así en frío, que sabemos quién es, ¿sabes? O sea, que hay que saber, tú tienes que decirle, pues esto da para analizarlo y esto no podemos ahora analizar que opera mal un adjunto, ¿sabes? Bajo tus ojos de residente, ¿sabes? Si ha tenido repercusión en tu formación o en el paciente, pues habría que verlo, pero que a veces son temas delicados, ¿no? Y bueno, pues tiene que salir de ellos, pero tienen que tener la cultura. Y para tener la cultura, es lo que hablábamos antes, el exponerlo en una sesión al servicio para que sepa de qué va esto, ¿no? Que no es hacer otra sesión de complicaciones para darnos caña y latigazos y reproches, ¿no? Sino para aprender. Y pasa por eso, por empezar dándolo una reunión con los resis. Yo luego les envío un correo a los residentes con la estructura. Os recuerdo que para hacer un análisis de incidentes críticos, llevar este esquema. El que os he puesto del Hospital de Cruces, en el Hospital Nuestro de Alcorcón, la Comisión de Docencia, también tiene como una especie de guión, ¿no? Para que sepas dónde ir encuadrándolo, esto mismo que hemos ido viendo aquí. Sí. Lo pongo aquí. Espérate. Me parece súper interesante. Primero, lo que ha dicho antes Osane, que yo tenía entendido incidente crítico, pues lo que os he comentado, ¿no? De la biopsia de próstata, quien no toca. Pero aquí se han comentado cosas que yo nunca me habría planteado que era un incidente crítico y que realmente, una vez expuesto el caso, veo que sí que realmente se pueden analizar como tal. Entonces, me parece difícil inculcar la cultura esta, pero sí que tú has puesto casos que algunos de ellos son de cosas que no son tan graves, pero que han creado angustia, etcétera, etcétera. Y yo te quería pedir si de alguna manera, como no hay nombres ni hay nada, si nos podrías pasar la manera de cómo están redactados por las personas que lo han vivido, para poder decir, os voy a decir un ejemplo, lo que es un ejemplo de un incidente crítico, que no hace falta que se haya muerto el paciente, pero claro. Pues que la gente vea eso, también explicar sus sentimientos y todo, porque la verdad es que los has puesto, son súper concisos, pero realmente entiendes por qué lo han vivido como... Y a mí habría cosas que no se me habrían ocurrido jamás, que eso podía tratarse como un incidente crítico, y veo que una vez redactado, por quien lo ha vivido, sí que realmente lo es. Y era pedirte un poco eso, lo tienes súper bien estructurado, y si nos pasabas algún par de ejemplos para poder hacer esa primera reunión informativa, decir, vamos a empezar a hacer esto, todos hemos tenido algún caso, mirad, estos son casos. Y a medida que lo vayas relatando en tu servicio, ya verás como la gente
en silencio va diciendo, ostras, esto es lo que me pasó a mí, que van surgiendo casos, ¿sabes? Y efectivamente es lo que dices. Fíjate todo lo que hemos visto, desde el endoscopista que se equivocó a la hora de introducir el endoscopio, hizo una biopsia de cervix pensando que estaba haciendo lo de un tumor estenosante. No se ha muerto la paciente, ¿vale? No pasa nada, y mira qué bien, no tiene cáncer al final. Pero eso al quien le tiene que dar la información, que es al residente mayor, pues imagínate la angustia de ahora qué cuento yo aquí, encima que yo no he hecho nada malo, ¿sabes? Y soy el que ahora tenga que dar la cara. Pues eso es un incidente crítico. Y es un incidente crítico también, pues lo que hemos hablado de la paciente que tiene un aneo de recto para poner una prótesis, pero se lo ponen y no se ha muerto nadie, no ha pasado nada, no ha habido ninguna complicación, ¿sabes? Pero que hay que extraer también de vivencias que no han generado ningún problema de salud, no han tenido un desenlace fatal. Lo que pasa es que lo de crítico induce a pensar, como viene del que analizó los accidentes de aviación, pues claro, le hemos puesto crítico a cosas que luego realmente no son pues eso, errores o problemas de comunicación o eventos adversos o dilemas que surgen en la práctica del día a día, pero críticos no son. Y esta es un poco la estructura que me pedías de lo que hemos ido haciendo, ¿no? El describir el incidente, un relato cortito de lo que ha pasado, las emociones suscitadas, las actuaciones que se han hecho, los resultados que han tenido esta actuación y los dilemas que se te plantean y las enseñanzas. ¿Vale? ¿Le habéis hecho una foto? ¿Tenéis? Sí. Esto se le pide al residente que lo haga inicialmente. Sí, y luego tú en la primera... Claro, tú luego haces este primer encuentro y dices, a ver, cuéntamelo a mí. Lo repasas. Claro, lo repasas y dices, oye, esto no lo pongas, acabas de poner aquí el nombre de la enfermera, no se trata de esto, ¿sabes? Bueno, pues el repasarlo para que se ciña a este anonimato, que sea una cosa objetiva y que veas que las enseñanzas que él considera que ha extraído, pues a lo mejor le aportas otra idea. Y dice, oye, ¿y esto no te ha enseñado también que a lo mejor hay que ser honesto a la hora de... pues sí, es verdad, pues no había yo caído en ello. ¿Y esto no te ha enseñado también algo de ética? Pues también es verdad, pues no había caído en ello. ¿Y por qué no? Yo me acuerdo de esta paciente, abuelita que no se quería operar y que al final falleció, porque pues le dije a la residente, porque lo había relatado, digo, pero habla también un poco en la sesión, cuando los pongas, de la ley de autonomía del paciente, ¿no? Para que sepamos que existe. Y bueno, pues les das ideas. O sea que yo creo que está bien revisarlo brevemente y luego exponerlo en sesión. Y anunciar nosotros las sesiones, las anunciamos con un correo. El lunes que viene, el doctor tal, R3 de cirugía o de un rotante que pueda estar también con nosotros, va a exponer un análisis de un incidente crítico. Y ya está, sin más. No, en eso, o sea, es luego la dinámica, lo que hablábamos, donde tú como tutor, normalmente el moderador en estos casos suele ser el tutor, es donde invitamos a participar a la enfermería, si en este caso digo enfermería, por la proximidad que tenemos, o al anestesista o al celador, si ha sido un problema me acuerdo un caso que además fue con un paciente mío y que se quedó sin hacer, y fue un chico joven, además, que operamos de una diverticulitis programada. Cuando les operamos, les ponemos en posición que llamamos de litotomía, ¿no? Con unas perneras. Y como les damos muchas veces el tren del Embur para mover las asas y todo esto, pues no se cayó. El celador le fijó con tanta energía los gemelos a la pernera con un tensoplas que hizo un síndrome compartimental. Claro, fueron muchas horas de cirugía y cuando el paciente llegó a reanimación, pues empezó a decir que le dolían las piernas un montón. Claro, había hecho un síndrome compartimental en las dos piernas que obligó a operarle los traumatólogos y a hacerle fasciotomías descompresivas. Y claro, eso es un evento adverso y obliga a reflexionarlo y a sentarse con... Claro, yo ahora reviso siempre con las perneras, que muchas veces las perneras vienen ya con unos velcros y tal, no hace falta darle 100.000 vueltas al gemelo,
que va a estar horas ahí comprimido, que es lo que se hizo. Y ese se quedó sin analizar y me hubiera gustado haber invitado sin reproches a los celadores, que son los que tienen que... Tú no puedes estar en todo, ¿sabes? Y además era un celador ya experto. Y encima el paciente, amigo mío, suele ocurrir. Pero eso no es el síndrome del recomendado. ¿Sabes? Es la mala pata. En fin, dicho esto, ¿y esto por qué venía? Pues eso, que hay que invitar a que participen todos los que tú creas, que si es un problema médico-legal, un testigo de Jehová tal, pues traerte a un anestesista a lo mejor, aunque no sea el que haya estado en el caso, y a alguien a lo mejor del comité de ética o al abogado del hospital. Oye, ¿te vienes un día a un análisis y nos cuentas? ¿Sabes? Y efectivamente, debe ser, por eso el moderador debe invitar a participar, dar las normas de cuándo debe empezar, y ir, pues eso, moderando e invitando a la gente a que participe para hacer luego al final unas conclusiones finales, ¿no? Era lo que habíamos dicho en la dinámica, que la fase de apertura, la presentación del caso, que la puede leer o el moderador o el implicado, normalmente es el residente el que la expone. Luego tiene una fase de análisis donde se describan las emociones de nuevo, como veis hemos insistido mucho en ello. Y luego las enseñanzas, o si se deriva de ahí, pues mira, esto hay que hacer un etiquetado mejor en los botes para que no se equivoque, porque se parecen mucho las ampollas de tal fármaco, que eso es un error frecuente, ¿no? Pues eso, que se deriven luego actuaciones no de reproche, sino para que no vuelva a ocurrir. Y una cuestión que queda un poquito así en el aire. Una vez hacemos las dos sesiones, la individual y la grupal, con el servicio, el tutor hace un acta. Ese acta el residente lo incorpora en su libro de residente, según has dicho, pero nosotros lo tenemos que incorporar en algún otro documento más, en la hoja evaluativa final, o simplemente queda en el libro residente. Yo creo que no, con que quede como que ha desarrollado esa actividad y tú, por supuesto, entra dentro de tu evaluación subjetiva de que pues es una actividad, pero igual a la misma altura que haber presentado un caso clínico o haber presentado una sesión de mortalidad, de un caso a lo mejor con un desenlace fatal en las sesiones de mortalidad, pero bueno, como una sesión más dada, no tanto la evaluación de si lo ha hecho bien o lo ha hecho... no es puntuable, quiero decir yo, en ese sentido. Solamente el hecho de hacerla, ¿no? Y de participar. Vale, yo voy saltando aquí por las carpetas. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, 10 minutos. Sí, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Algo nos va a decir doctor Feliu, porque yo tenía aquí ya preparada a modo de... Para ir finalizando, ¿no? Entonces. ¿El qué, perdón? Para ir finalizando. Sí, ¿no? tenía aquí ya para finalizar, porque yo me ha dado tiempo a poneros todos los... Sí, si no hay más preguntas, ¿queréis preguntar alguna cosa? Si no, iremos finalizando, ¿no? Sala online, acabo de revisarlo, que el ordenador que me han dado se ha muerto, no hay ninguna pregunta en la sala online. Vaya por Dios. Volvemos a incidir, no hay ninguna. Pues cuando quieras, si quieres empezar las conclusiones. Bueno, son muy cortas porque es, por no redundar en lo mismo, ya hemos dicho que lo que pretendemos con el análisis de incidentes críticos es aumentar la motivación de los residentes por el aprendizaje, transformar lo que nosotros llamamos, o la gente dice estos errores, pues estrategias de mejora, que sirva para mejorar a nivel de institución, de servicio, de personas, que por supuesto se fomente el trabajo en equipo, porque facilita la comunicación entre diferentes estamentos también, que muchos de los eventos que sufrimos son por errores de comunicación. Lo visteis en el primer caso de la paciente que cambiaron el orden. Todo era por error de transmitirse la información. ¿Y qué competencias le permite a nuestros residentes? Pues tanto en aspectos éticos, habilidades comunicativas y la gestión de los conflictos que vivimos día a día, sobre todo en entornos de presión asistencial o de crisis como estamos acostumbrados. Y por último, y no por ello menos importante, ya lo hemos hablado, minimizar este efecto de segunda víctima, el hecho de exponer tus vivencias emocionales ante un efecto adverso, pues hace que luego la gestión del mismo, de cara a que no sufras el burnout y las consecuencias que conlleva,
pues también es otra ventaja del análisis de incidentes críticos en el entorno de la docencia. Esto nada es un artículo que escribió el doctor Manuel López Cano, que pues, si lo quieres leer. ¿Son los cirujanos la peor parte de la cirugía? Viene al caso de que ahora en el entorno de la humanización, pues que bueno, que tenemos que prescindir un poco también de los egos y el ser más colaborativos y trabajar en entornos de colaboración entre grupos, pues todo ello para que revierta en la salud del paciente y la seguridad. Pero me hizo gracia el título, que venía como un poco a darse el latigazo de que si los cirujanos, en este caso como es la revista de cirugía española, somos la peor parte de la cirugía desde el punto de vista personal, ¿no? de cómo como personas, y invita en el artículo pues a que la forma de compartir experiencias, de reconocer errores, de la honestidad, pues todo ello hace que redunde en seguridad del paciente y mejora de nuestras habilidades. Y ya por último, esta preguntita, que es ¿qué obstáculos crees que tenemos? La voy a subir al Mentimeter, perdona un momentito. No sé si subirán. Bueno, la pregunta es ¿qué obstáculos crees que tenemos para realizar incidentes críticos con nuestros residentes? Pongo ahí unas pistas. Tiempo, motivación, la sensibilización de los servicios. Yo creo que ha salido todo, ¿no? Las dificultades. Tiempo. Yo es la que pondría también. Pero es verdad. ¿Dónde lo encajamos? Mira, yo tengo que hacer 1 hora con un residente que está deseando contarlo por una cosa que vivió en la planta, que fue una paciente que se le había dado medicación para, pues no sé lo que tendría pautado para que durmiera por la noche y para que no se agitara. Tendría haloperidol y tendría pues de todo, pero no estaba registrado la administración por la enfermería y la paciente pues entró en coma, ¿sabes? Porque dosis y una señora que estaba bien, que se agitó un poco por la noche y bueno, pues él lo quiere exponer y ver dónde ha estado el error. No encontramos momento, ya llevamos 2 semanas, no, es que aquí salgo de guardia, es que aquí no puedo. Hay que sacarlo. Así que bueno, volveremos a... Pero tiempo. Falta de experiencia, claro, porque muchas veces no estamos sensibilizados con ello. Sensibilizar a los servicios. Por eso digo que os invito a que hagáis una sesión de las notas que os podáis llevar de aquí, sobre todo para que les suene de qué va esto, ¿no? Que no es hablar de complicaciones, que es hablar que también, sino hablar también de eventos que nos causan un poco de desasosiego. Tiempo, desconocimiento, sensación de punición, claro, porque muchas veces dices, ¿cómo voy a contar esto? Que me va a caer aquí lo que me cuenta mi compañera del Marañón. Dices, si no me atrevo a presentar una cosa que es interesante, porque la última que hicimos fue para darnos caña y todo, ¿sabes? Digo, pues es que eso no es. El ok del jefe de servicio, el tiempo, la voluntad de los compañeros, el desconocimiento y miedo, la sensibilización de nuevo, el vínculo de confianza, soporte institucional, aunque ahora pues las comisiones, tanto de las comisiones de ética y la de calidad, pues están muy por esto, pero de nuevo el soporte institucional. Pero bueno, lo que predomina, el tiempo, ¿no? Pero para todo, y para hacer las evaluaciones y las entrevistas estructuradas y las sesiones clínicas, eso es nuestra cruz. Así que bueno, a modo de conclusión, os pongo aquí esta frase, que no sé de quién es, pero bueno, que equivocarse es humano, ocultar los errores es una estupidez y no aprender de ellos es imperdonable. Muchas gracias. Molt bé, alguna pregunta final? ¿Alguna pregunta final? No. Bueno, pues queda claro que, como decía nuestro amigo Jens, hay que inculcar esta cultura. Poco a poco creo que lo vamos haciendo, es evidente, lo has dicho, cuando nosotros éramos residentes de esto no existía para nada y ahora poco a poco lo vamos introduciendo. Empezamos por sesiones de mortalidad, sesiones de mortalidad, sesiones de efectos adversos, que ya viene a ser un poco incidente crítico, pero hay que darle una vuelta de rueda. Entonces, bueno, os emplazo a todos, a los tutores que hay aquí, que organicéis una sesión formativa e informativa en vuestro servicio.
A ver si lo conseguimos. Intentaremos hablarlo también. Yo lo llevaré a la comisión de docencia. Aquí tenemos el jefe de estudios para implementar estos datos. Has hablado del burnout, del test de Maslach. Se habló una vez en la comisión de docencia de pasar todos los tutores en nuestras tutorías hiciéramos un test de Maslach, un test de burnout en nuestros residentes. Por aquel entonces, hablo de un par de años, se nos dijo que era un tema de salud laboral. Vemos que no es un tema propiamente de salud laboral, tenemos un tema nuestro, de los tutores, porque estamos con los residentes cada día, por lo tanto no podemos hacer el avestruz, ¿no? De alguna manera. Y, en fin, creo que hemos dicho todo. Te agradecemos de corazón muchísimo que hayas venido aquí, que hayas recorrido los 600 kilómetros que te desplazan de Madrid. Ha sido un placer, un honor tenerte aquí y muchas gracias, José Antonio. Nada, gracias a vosotros. Y si queréis tomar el correo, este es el mío del hospital, por si quieres, por ejemplo, que te envíe la compañera que estaba allí. Esto, como habéis visto, está hecho en forma mixta, presencial y online. Todo online se ha grabado y entonces en un plazo dejar que los técnicos puedan trabajar, porque pesa bastante, 3 horas, pero yo creo que en un plazo de 48 horas 72 estará colgado en la web del Colegio de Médicos, en la sección de tutores. Insisto una vez más, si no estáis inscritos, por favor inscribiros en la sección y ahí encontraréis todo el peso de estas 3 horas y podréis visualizarlo las veces que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias.